Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una historia que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. El título de nuestro vídeo: Kerem rescata a Ande en su casa, vecino interviene de inmediato. Impactante, ya nos da una pista de que lo que vamos a contar es algo fuerte, algo que pone a prueba la valentía y la rapidez de reacción. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que sucedió en esa casa fue digno de una película de acción, pero tristemente, era pura realidad. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta increíble historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Dándole a ese botón rojo y activando la campanita, se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos esforzamos por traerles las historias más impactantes y relevantes, y su suscripción nos ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad. Así que si les gusta lo que hacemos, nos encantaría tenerlos como parte de nuestra comunidad. Ahora sí, vamos a desgranar esta historia que se desarrolla en un entorno aparentemente tranquilo, hasta que, de un momento a otro, todo explota. Imaginen la escena: Ande, nuestra protagonista, se encuentra en su hogar, un lugar que debería ser su refugio seguro. Pero, como suele suceder, la tranquilidad puede ser frágil. Sin entrar en detalles de cómo sucedió exactamente, podemos decirles que Ande se vio envuelta en una situación de peligro dentro de su propia casa. Algo estaba sucediendo que la ponía en riesgo, un peligro inminente que requería una acción inmediata. En momentos de crisis, a veces, la ayuda llega desde donde menos lo esperamos. Y en este caso, fue un vecino el que se convirtió en un héroe inesperado. No podemos obviar el hecho de que, ante una situación de emergencia, cada segundo cuenta. Y este vecino, al percibir que algo no andaba bien, no dudó ni un instante. La descripción de vecino interviene de inmediato no es un mero adorno, es la clave de que la respuesta fue instantánea, crucial. Este hombre, sin pensarlo dos veces, se lanzó a la acción, demostrando un coraje y una solidaridad admirables. Pero la verdadera chispa de esta historia, el punto focal que nos trae aquí, es Kerem. Kerem es el nombre que resuena con fuerza en esta narración. Él es quien asume el rol principal en el rescate. Los detalles de su intervención son los que hacen que este relato sea impactante. No se trataba de un simple inconveniente, sino de una situación grave que exigía valentía, determinación y probablemente una gran dosis de ingenio. Imaginen la tensión del momento, el peligro para Ande, la intervención del vecino y, por supuesto, la llegada y acción de Kerem. ¿Qué llevó a Kerem a estar allí? ¿Cómo se enteró de la situación? ¿Cuál fue exactamente su papel en el rescate? Estas son las preguntas que mantienen la intriga. Lo que sí sabemos es que su presencia y sus acciones fueron decisivas. Piénsenlo: en situaciones así, la figura de quien toma las riendas, de quien no se queda de brazos cruzados, es fundamental. Kerem se erigió como esa persona. Su valentía al enfrentarse a lo desconocido, al peligro, para ayudar a Ande, es lo que realmente conmueve y asombra. A veces las historias de la vida real superan a la ficción. Este no es un cuento, es un suceso que pone de manifiesto lo que un ser humano es capaz de hacer por otro, especialmente en momentos de adversidad. El hecho de que este rescate ocurriera en su casa añade una capa de vulnerabilidad. Es nuestro espacio privado, y que algo así suceda allí es especialmente perturbador. Pero también es donde la intervención rápida y decidida de personas como Kerem y su vecino se vuelve aún más heroica. Estamos hablando de una intervención que, sin duda, requirió una gran dosis de sangre fría. En medio del caos o la tensión, mantener la calma y actuar de manera efectiva es una habilidad que pocos poseen. Y parece que Kerem la tiene en abundancia. Su capacidad para evaluar la situación y tomar las decisiones correctas en un instante es lo que probablemente marcó la diferencia entre un desenlace trágico y uno positivo. Es importante reflexionar sobre el papel del vecino. Su intervención inmediata no fue un acto menor. Fue la primera línea de defensa, la señal de alarma que probablemente alertó a otros o facilitó la llegada de la ayuda definitiva. La comunidad, la vecindad, juega un papel crucial en la seguridad y el bienestar de todos. Esta historia es un recordatorio de que, a pesar de las barreras que a veces construimos, la bondad y la voluntad de ayudar de los vecinos pueden ser un salvavidas en momentos de necesidad. Ahora intentemos imaginar la secuencia de eventos. Quizás Ande estaba en una situación de riesgo y el vecino, escuchando algo o viendo algo inusual,
intervino de inmediato, quizás tratando de asegurar la situación o buscando ayuda. Y en ese preciso momento aparece Kerem, quizás alertado por el vecino. Quizás ya presente por otras razones, y asume el liderazgo del rescate. La descripción impactante sugiere que la acción de Kerem fue dramática, decisiva y sin duda, valiente. ¿Podría haber sido una situación de emergencia médica? ¿Un intento de robo? ¿Una situación de violencia? El título nos deja con la intriga, pero la esencia es la misma. Ande estaba en peligro y Kerem, con la ayuda de su vecino, la rescató. La forma en que se describe este rescate como impactante nos hace pensar que no fue un rescate simple. Hubo riesgos, hubo desafíos y la intervención fue notoria por su efecto. Pensemos en el impacto psicológico de algo así, tanto para Ande como para quienes presenciaron o participaron en el rescate. Estas experiencias dejan una marca. Pero también dejan una huella de esperanza, de la capacidad humana para la acción valiente y la solidaridad. La historia de Kerem, su vecino y Ande es un testimonio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la valentía y la bondad puede brillar con fuerza. Si bien no tenemos todos los detalles minuciosos de este evento, la narrativa que nos presenta el título es clara y poderosa. Nos habla de un peligro inminente, de una intervención rápida y de un rescate que dejó una marca. Kerem emerge como el héroe de esta historia, un individuo que actuó con coraje para proteger a Ande. El papel del vecino como un intercesor inmediato subraya la importancia de estar atentos a lo que sucede a nuestro alrededor y de no dudar en actuar cuando sea necesario. Queremos animarles a reflexionar sobre estas historias. Nos muestran la fragilidad de la vida, pero también la increíble resiliencia y la capacidad de heroísmo que reside en las personas. En momentos de crisis, la figura del rescatador, de aquel que se pone en riesgo para ayudar a otro, es fundamental. Y Kerem claramente encarna esa figura en este relato. La rapidez y la decisión de su acción, junto con la intervención del vecino, crearon una cadena de ayuda que, esperemos, tuvo un desenlace positivo para Ande. Así que en resumen, hemos explorado una historia de valentía y acción rápida donde Kerem, con la crucial ayuda de un vecino, intervino de inmediato para rescatar a Ande de una situación de peligro en su propia casa. Lo que hace esta historia tan resonante es la inmediatez de la intervención del vecino y el carácter impactante de la acción de Kerem, demostrando que incluso en nuestro entorno más seguro, la ayuda puede llegar de forma inesperada y heroica. Llegamos al final de nuestro vídeo de hoy y, como siempre, agradecemos enormemente su tiempo y su atención. Esperamos que esta historia les haya conmovido y, quizás, les haya hecho reflexionar sobre la importancia de la comunidad y el coraje humano. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este suceso. Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y participar en las conversaciones. ¿Han presenciado o vivido alguna situación similar? ¿Qué les inspira esta historia? Y antes de despedirnos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo si les ha parecido interesante. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.